Imagina que llevas tantos días despierto que ya no recuerdas cuándo fue la última vez que soñaste. No recuerdas tu último descanso, no recuerdas tu última noche completa. Solo sabes que estás cansado, demasiado cansado. Ahora imagina que estás en una habitación sellada, sin ventanas, sin relojes, sin noción del tiempo. Solo paredes de concreto frío, un catre sin sábanas y 4 extraños que, como tú, fueron traídos aquí contra su voluntad. Te dicen que es un experimento, 30 días. Si lo completas, eres libre. Todo lo que tienes que hacer es no dormir. Al principio parece posible. Todos hemos pasado una noche en vela, tal vez 2, una emergencia, un examen, alguna vez que el amanecer te sorprendió despierto. No es una noche, ni 2. Son 15 días sin cerrar los ojos ni un segundo. Y hay un punto en el que tu cuerpo deja de pedir descanso y empieza a suplicar otra cosa. Entonces lo notas. Tu mente se fragmenta, las paredes respiran, escuchas voces que no vienen de afuera, sino de adentro. Y lo peor no es el cansancio. Lo peor es sentir que algo siniestro se está despertando dentro de ti. Algo que la civilización, la conciencia y el sueño mismo mantenían dormido. Si el sueño es lo que nos hace humanos, ¿qué queda cuando nos lo arrebatan? Hoy lo vamos a descubrir. Bienvenidos a la Sociedad de lo Insólito. Yo soy Marlon y como en cada ocasión me acompaña Pedro. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Marlon? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, invito a todos los insólitos desde aquí a que vean el último episodio que subimos sobre la historia oscura de Krampus, el lado que nadie sabe, ¿no? De la Navidad. Así es. Y bueno, recuerden, amigos, también suscribirse a nuestro canal, dejar su like, dejar su comentario. Cada comentario es bien recibido, claro. Y bueno, no me voy a meter más en rollos. Te pregunto, Marlon, ¿qué tema traemos el día de hoy? Comunidad insólita. Hoy vamos a explorar una de las historias más perturbadoras que ha circulado en Internet. Se llama el experimento ruso del sueño. Ok. Y antes de que pregunten, no, nunca sucedió. Es una creepypasta, una leyenda urbana digital, ficción pura creada por un usuario anónimo en el año 2010. Sí, cuando estaban muy de moda, ¿no? Exactamente. Pero cuando se publicó, millones de personas en todo el mundo creyeron que era real. Ok. Sitios de noticias que tuvieron que desmentirla incluso, documentales de investigación. Y aún hoy, 16 años después, sigue siendo debatida, compartida, temida y por muchos tomada como algo real. Vaya, o sea, sí tuvo mucha repercusión, Bastante. digamos, a través de las redes, ¿no? Sí, exacto. Y mucha gente sí se lo creyó. Correcto. Wow. Y te preguntarás, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se creyeron esta pues, historia? ¿por qué creer algo así, no? O sea, Pues porque toca algo primitivo en todos. Un miedo que compartimos universalmente. El terror a perder el control de nuestra propia mente. sí. A descubrir que debajo de quienes creemos ser, hay algo más oscuro esperando. Así que agárrense fuerte y prepárense para defender a una de las mejores historias de terror jamás escritas. El experimento ruso del sueño. Vale. Siempre los rusos, ¿no? Innovando con, Como siempre. con experimentos raros. Sí, pero si vamos a eso, los gringos no se quedan atrás. Sí, no, claro que no. Los gringos también tienen, bueno, los americanos tienen también su historia grande, ¿no? Con los experimentos. Y creo que esto ya nos da mucha apertura. Ya hemos traído al canal episodios, ¿no? Sobre Así este es. tema, un poquito metiéndonos con MK Ultra, unas Exacto. cosas así. Bueno, ¿de qué entonces va esto, Marlon? Me genera a mí mucha incertidumbre saber cómo un creepypasta, que sabemos que es pues algo, una historia, vaya, que se crea en Internet y se divulga, digamos, en Internet, ¿cómo llegó a tener esta repercusión tan grande? Pues vamos a verlo ahora. Y para ello hay que empezar con el origen de todo. Ok, vamos. Es 10 de agosto de 2010. Un usuario anónimo con el nombre de Orange Shoda, cuya identidad real al día de hoy permanece desconocida, publica un relato en el Creepypasta Wiki. Ok. El texto está escrito con la precisión clínica de un informe médico desclasificado.
Lenguaje muy técnico, detalles específicos, fechas exactas. Se ve muy profesional. Pareciera un documento expedido Oficial, digamos, ¿no? por una autoridad militar médica. Vaya, sí, un documento oficial, todas las características, ¿no? De serlo, precisiones que solo un médico tal vez puede dar, ¿no? Exactamente. Y esto hace que el documento funcione, que esta historia se vea tan real que la gente la tome como algo Verídico. verídico. Vaya. Todo esto conduce a que la historia corra como la pólvora. Circula en los primitivos foros de internet de aquellos tiempos. Reddit, supongo, ¿no? ¿Qué? Sí, exactamente. Se hace muy popular. Circula, como tú bien dices, en Reddit, en 4chan, foros de terror de aquellos tiempos. Claro. En noviembre de 2011, el canal de YouTube Mr. Creepypasta, un canal legendario de aquellos, pues narra la historia. Del original YouTube, del YouTube de 2010, ¿no? Sí, Me el que imagino. no tenía censura. 2009, ese Exactamente. YouTube. Y ahí empieza a hacerse muy viral ya con este video. Ya para 2013 tiene su propio sitio web dedicado que se llama RussianSleepExperiment.com. ¡Hala! Pero el verdadero punto de inflexión llega el 1 de octubre de 2013. El canal I Read Creepypastas sube la narración en YouTube acompañada de imágenes en blanco y negro. Una en particular se vuelve icónica. Una figura demacrada, esquelética, con ojos hundidos y una boca abierta en un grito silencioso y muy ahogado. Vamos a dejar la imagen ahí para que se hagan una idea. Seguramente la han visto. Seguro sí, para que la vean ahí los insólitos, pero me imagino, va a ser muy... Yo no la he visto, la verdad. Voy a ver nuestro propio video para ver esa imagen, porque la verdad no la he visto. Sí. Pero como la narraste, me imagino algo muy feo. Es muy turbia. Esa imagen no es una víctima real. Es Spasm, un animatrónico de Halloween, pero nadie lo sabe. Y la combinación del relato con esa imagen genera el efecto perfecto. El video alcanza, en su primer año, 11 millones de vistas. Uy, ojalá tengamos un video con 11 millones pronto. Y para ese momento fue un hito. Sí, pues sí, no era de aquellos años. 2013. Ahorita ya es normal que haya muchos videos, sobre todo los canales grandes, que lleguen a esos números, ¿no? Pero imagínense un video que seguramente subió alguien, pues sí, no muy conocido, se aventó la narrativa, tuvo la genial idea de poner esa imagen y que llegue a 11 millones. Es increíble. Alcanzó un número, que en esa época YouTube eran muy altos. Un hito. ¿Y por qué funcionó tan bien? Porque la historia toca todos los nervios correctos. Primero, el contexto histórico. La ubicamos en la Unión Soviética, de finales de los años 40, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Un periodo real de experimentación científica sin ética. Sí, la poca ética ya creo que hemos hablado en episodios anteriores, y los insólitos ya que nos han seguido por un tiempo y nos ven, sabrán que ya hemos tocado esta época, ¿no? De la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y precisamente estos momentos donde experimentaron, pero digamos sin ética, sin escrúpulos, ¿no? Exactamente. Y se rumorean muchos raptos de personas y todo esto. Correcto. Y si les hablo de Proyecto Manhattan, de Operación Paperclip, de Unidad 731, MK Ultra, sabrán de qué hablo. Además, la Unión Soviética tenía fama de hacer cosas terribles en nombre de la ciencia. Sí. Así que la historia se siente muy plausible, muy real. Sí, y ahorita sobre todo que toda la banda está con el final de Stranger Things. ¿Cuánto más? Stranger Things está basada, ¿no? En esta época de la Guerra Fría, de los rusos, Estados Unidos, las investigaciones poco éticas. Ya ven que la propia protagonista Eleven pues es un experimento con mujeres embarazadas y niños. Así es. Entonces, pues todo ese se empapa, ¿no? Y ahorita que hablamos de este tema con Marlon, pues como que te da reminiscencias a esas series, ¿no? A esas series, a esos, digamos, películas que se basan en esto, ¿no? Justo eso. Qué loco, qué loco. ¿Y qué más nos puedes decir? Segundo punto, el formato. Está descrita como un informe médico. Eso sí, sobre todo eso. Sin adornos, sin nada literario, sin nada rimbombante, fantasioso, es cruda. Sí, eso yo creo que tú como lector que ves ese creepypasta y lo empiezas a leer, yo creo que le da el dato de credibilidad, ¿no? Saber que pues el lenguaje que está usando es un lenguaje propiamente médico, ¿no? No un lenguaje que puede usar una persona que se lo inventó así. Exacto. O sea, que tenga datos clínicos o cuestiones así. Yo recuerdo que cuando me lo comentaste, precisamente en eso hacían mucho énfasis en que ese documento, esa lectura parecía tal cual un reporte médico.
Exactamente. De tal manera que este informe, esta historia, no intenta ser aterradora. No. Solo son hechos de carácter médico, una especie de estudio, y eso le da una credibilidad aún mayor, porque pareciera que lees algún documento filtrado, ultra secreto. Oficial de estos como que filtraciones como que hizo Wikileaks. Sí, exactamente. En su momento así de que salió información. Exacto. Piensas que es algo así y también te queda la duda. Bueno, dices, no es real porque es un creepypasta, pero ¿qué tal y si sí? Ándale. Entonces, ese es el punto. Está canijo saber todo eso. Sí. Tercero, el tema. La privación del sueño es algo que todos hemos experimentado. Muy jodido. Ese horror de no poder dormir, de sentir que tu mente se deshace, es universal. Sí, hay personas que lo han padecido más que otras y podrán dar fe de lo horrible que es no poder dormir. Sí. Y cuarto punto, toca algo primitivo. El miedo a perder el control de nuestro propio cuerpo, a convertirnos en algo distinto. Sí, tal cual Marlon lo describes perfecto. Yo creo que esos últimos dos puntos, el tercero y el cuarto, digo, ya hablamos del punto de la credibilidad que era leer la creepypasta porque estaba muy bien, digamos, escrita con lenguaje médico. Exactamente. Pero el tercer y cuarto punto insólitos, ¿quién no ha experimentado ustedes tal vez en algún momento de su vida el no poder dormir, ¿no? El tener una crisis de sueño, una apnea del sueño o perder el control, ¿sabes? Porque dices, no me puedo dormir. O sea, llega un punto donde te acuestas, intentas dormir, pero tu cerebro no simplemente está pensando y repensando todo el tiempo. Y no responde. Y no llega ese cansancio, digamos, que te dé el sueño, ¿no? Y pues sí, es como después nos lleva al cuarto punto, que es precisamente perder el control, ese miedo a perder el control sobre tu mente. Así es. Y dices, güey, ¿por qué no me duermo? Y llega la desesperación, cuentas el tiempo y ves que no avanza. Entonces es un miedo real. O sea, se vuelve un miedo real. Algo tan simple como dormir pasa a ser un Totalmente. miedo muy poderoso en tu mente. Correcto. Y ahora que saben de dónde viene, déjenme contarles qué dice esta historia. Va, aviéntatela. Y créanme cuando les digo que es aterradora. Son finales de los años 40, en algún lugar en la Unión Soviética, una instalación militar secreta cuyo nombre nunca conoceremos. Científicos soviéticos han desarrollado un gas estimulante basado en compuestos químicos experimentales. El objetivo, crear una sustancia que permita a los soldados permanecer despiertos durante 30 días seguidos. Imaginen la ventaja militar. Tropas que no requieren dormir, pilotos que pueden volar misiones interminables sin cansarse, operativos de inteligencia que nunca bajan la guardia, que siempre están al pendiente. Pero primero requieren probarlo. Para el experimento seleccionan a 5 prisioneros políticos, hombres considerados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Se les hace una promesa. Si completan el experimento, 30 días sin dormir, obtendrán su libertad. Obviamente esto es mentira, pero ellos no lo saben. Los 5 sujetos son encerrados en una cámara herméticamente sellada. Es la década de 1940, hay que recordarlo. No hay cámaras de circuito cerrado, solo micrófonos y 5 ventanas de vidrio grueso del tamaño de un plato para que los científicos estén observando. La cámara está equipada con lo básico: catres para dormir, no hay sábanas ni almohadas, hay agua corriente, un sanitario muy básico y comida seca suficiente para más de un mes. También hay libros para que tengan algo que hacer. Y entonces bombean el gas. Al principio, todo parece muy normal. Sí. Los 5 hombres conversan, pasan el rato, charlan, leen en voz alta los libros, intentan matar el tiempo. Claro. Comparten chistes, se quejan un poco de la incomodidad, de que la cama está dura, que hace frío, lo típico, ¿no? Uh-huh. Pero en general están cooperativos. Les han prometido su libertad y eso de alguna manera los tiene estimulados. Saben que hay una esperanza. Después de todo, 30 días no son tanto. Prácticamente un mes. Los científicos los observan desde estos cristales. Están ahí tomando nota, analizando, monitorean todo, los niveles del gas, todo bajo control. Uh-huh. Para el 5.º día, las conversaciones comienzan a cambiar. Los sujetos dejan de hablar entre ellos sobre cosas triviales. Empiezan a susurrarse cosas. Se paran frente a las ventanas de vidrio y hablan sobre eventos traumáticos,
de su pasado, reflexionan sobre su vida, se vuelven como muy introspectivos. Vaya. Empiezan a contar cosas oscuras de su pasado, traumas, horrores que vivieron en la guerra, confesiones perturbadoras, que si cometieron un delito, que si tal. Empiezan a librarse mucho. Ujú. Los científicos notan algo extraño. Cada uno parece estar hablando con las ventanas como si pudieran ver a través de ellas, Ujú. aunque desde adentro no deberían poder ver nada. Para el día 9, algo en ellos se ha roto. Uno de los hombres comienza a gritar como loco. Vato. No palabras, solo gritos, Gritos. prolongados, guturales, como si algo adentro de él estuviera tratando de salir a través de su garganta. Los otros 4 continúan susurrando, cuchicheando. Órale. Los científicos observan. Llega el día 11. Los gritos se detienen. Hay silencio total en la habitación. Los científicos se miran entre sí, revisan los micrófonos, le dan golpecitos para checar todo, sondean y ven que todo está perfectamente funcional. Pero no hay sonido, no hay nada. Miran por las ventanas y los 5 hombres están adentro. Se mueven ocasionalmente, pero generalmente están casi inamovibles. No hablan, no hacen ruido, están ahí nada más así en un rincón, imagínatelos, en la oscuridad de la habitación. Qué duro, ¿no? Muy duro. Esto continúa durante 3 días. Así los tipos. O sea, se echaron el día 10, 11, 12, 13. Ujú. Sin hablar, sin decir nada, casi inmóviles. 3 días de silencio absoluto. Para el día 14, los científicos están preocupados ya. Así que utilizan el intercomunicador dentro de la cámara. Algo que no habían hecho antes. Sí, no. Y les preguntan si están bien. No hay respuesta. Anuncian. Vamos a abrir la cámara para revisar los micrófonos. Aléjense de la puerta y acuéstense en el suelo boca abajo o dispararemos. Si cooperan, uno de ustedes será liberado de inmediato. La respuesta llega después de un minuto de silencio. Una voz tranquila, casi alegre. Ya no queremos ser liberados. Los científicos quedan helados. ¿Qué significa eso? Después de 15 días de esta pesadilla no quieren salir. Al final de cuentas dicen, bueno, seguimos. Ya se habían aventado la mitad. Ujú. Y esperan otros 3 días. Llega el día 15. Abren la cámara, sellan la tubería de gas, bombean aire fresco a la cámara para que ventile. Ujú. Inmediatamente desde adentro comienzan los gritos. No son gritos de dolor, son gritos de súplica, desesperación. Los 5 hombres gritando al mismo tiempo. No, no, por favor, no nos quiten el gas. Debemos permanecer despiertos. Los científicos están aterrados, pero ellos continúan con el plan. Sí, claro. El aire fresco llena la cámara. Los gritos se vuelven más frenéticos, hasta que finalmente, nuevamente hay silencio. Abren la puerta. Lo que encuentran adentro desafía cualquier explicación racional. La comida de los últimos 5 días no ha sido tocada, pero hay carne, mucha carne, tirada por todos lados, carne humana, Wow. arrancada de los cuerpos Se arrancaron pedazos de carne. de los propios sujetos de pruebas. Wow. Los catres han sido destruidos. Los colchones están apilados contra las ventanas de vidrio, bloquean completamente la visión, están todos llenos de restos humanos, de sangre, de otros residuos. Evidentemente, hay sangre por todos lados, por todas partes de la habitación. Las paredes están manchadas, rayoneadas con cosas que no tienen sentido. Escribieron con sangre en la pared. El piso, el techo, todo está horriblemente destruido y manchado. Imagínate esa escena, ¿no? De película de terror así súper creepy o Claro. de un juego así tipo Outlast o no sé. Exacto. Un juego así, Sobre ¿no? todo el Outlast 1, me recuerda. Sí, imagínense insólitos, o sea, ser los científicos, digo, experimento muy cruel, ¿no? Si fue así. Pero esa escena de entrar y ver que se arrancaron trozos de carne,
que hicieron con sus heces, vaya, cosas. Pintaron las paredes con sangre, con residuos de ellos mismos y ha de ser impactante, ¿no? Propio de una película, así. Propio de una película de las más gores. Más terrible horror, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con los sujetos? ¿Qué pasó con ellos? Entonces, literal, estaban con partes que les faltaban del cuerpo, de carne, se arrancaron. Exacto. Uno de ellos ya está muerto, acostado en el charco más grande de sangre, con la mayoría de su carne arrancada. Los otros 4 están vivos, pero apenas. Están totalmente flacos, ensangrentados, desgarrados. Parte de su piel ha sido arrancada. Wow. No por violencia externa, sino que ellos mismos se la hayan arrancado. Se autolastimaron. Sí, con las uñas, con los dientes, grandes tiras de músculo y tejido colgando de sus cuerpos. Costillas expuestas donde se veía parte del hueso, sí. del músculo. Incluso había órganos visibles a ese nivel ya de desgarramiento. Pero lo más perturbador es que no parecen sentir dolor. De hecho, están sonriendo. Una sonrisa retorcida, una sonrisa de una persona que ya no está en este mundo y alguien completamente ido. Así que los científicos, al ver toda esta cosa tan desquiciante, una sonrisa como esta. Sí, exacto. Pues mandan a llamar a los soldados operativos especiales que tenían ahí, soldados de élite que estaban vigilando este centro clandestino de experimentos. Así que entran los soldados para sacar a los sujetos. Y aquí es donde la pesadilla se vuelve imposible de creer, pero también imposible de olvidar. Los 4 sujetos supervivientes oponen resistencia, una resistencia sobrehumana. Wow. Pelean como animales salvajes con una fuerza descomunal. Uno de ellos le arranca la garganta a un soldado con los dientes. Otro le arranca la parte inferior íntima. El miembro reproductor masculino. Exacto. Y le desgarra una arteria de la pierna. Así, con mordidas. Se desangró. Exactamente. 5 soldados perecen en esta lucha. Varios de ellos quedan gravemente heridos por las lesiones. Durante el forcejeo, a uno de los sujetos se le rompe un vaso y muere desangrado casi instantáneamente. A uno de los sujetos de prueba. Exactamente. Así que ya quedan 3. Los investigadores médicos intentan sedarlos. Imposible. Las dosis que administran serían suficientes para noquear a un caballo. Pero los sujetos de prueba permanecen conscientes, luchando como animales, gritando, que requieren que les vuelvan a echar el gas, que deben permanecer despiertos. Se hicieron como una especie de berserker, ¿no? Exacto. Sí. Finalmente, los científicos logran sujetar a los 3 sujetos restantes con correas de cuero de camillas, los llevan a una instalación médica dentro del complejo. Los cirujanos están horrorizados por lo que ven. Los sujetos tienen heridas que deberían ser fatales. ¿Se da cuenta si le hubiera agarrado un oso? Lesiones bestiales, brutales, expuestos los órganos. Pues incluso hablabas precisamente de órganos expuestos. Así o sea, es. Para que una persona aguante ese nivel de castigo en el cuerpo, pues son personas que ya están con habilidades sobrehumanas, ¿no? Prácticamente. Prácticamente cómo van a aguantar tener huesos rotos, pedazos de carne arrancados de su cuerpo, órganos expuestos. Entonces, pues ya además, porque estaban expuestos a una suciedad muy fea ahí dentro de su propia... Sí, así es. Se pudieron haber infectado de algo, no sé. Totalmente cierto. Pero bueno, aquí estos hombres están vivos, están conscientes. Inexplicablemente, ¿no? ¿Cómo pueden estar vivos? Y continúan hablando. Hablan. Uno de los sujetos, mientras le suturan órganos expuestos, sin anestesia, porque la rechazan, mira al cirujano y le dice: ¿por qué nos hacen esto? Solo queríamos permanecer despiertos. El cirujano, intentando mantener la calma profesional, la compostura, le pregunta: ¿por qué se hicieron esto a ustedes mismos? El sujeto sonríe con una sonrisa retorcida y responde: debíamos cortar la carne. Debíamos deshacernos de ella. No podíamos dormir con ella ahí. La carne duele cuando estás despierto. Así que uno de los científicos principales decide interrogar a otro de los sujetos supervivientes. Quiere entender qué pasó
¿Qué cambió en ellos? Le pregunta, ¿qué son ustedes? Ya no son humanos. ¿Qué son? El sujeto se queda en silencio por un momento. Luego, con esa sonrisa horrible, retorcida, le responde, ¿alguna vez preguntaste qué se siente al no dormir? Al estar completamente, absolutamente despierto. El científico confundido le dice, no entiendo. El sujeto le contesta, nosotros somos ustedes. Somos la locura que se esconde en todos ustedes. Esa cosa que ruega por salir cuando duermen. Esa voz que les dice que abandonen la razón. La hemos tenido encadenada toda nuestra vida, pero ustedes nos liberaron. No manches. Otro científico furioso y aterrado por esto ordena inyectar más sedante a los 3 sujetos Pero restantes. no les hacía nada, te acabas de decir el sedante, ¿no? O sea, cuando el sedante entra en las venas de estas personas, los 3 sujetos comienzan a gritar. No de dolor, de terror. Como si la idea de dormir fuera lo peor que pudieran sufrir. Una verdadera tortura. No, no pueden hacernos dormir. Debemos permanecer despiertos. Eso gritan. Sus gritos se vuelven cada vez más agudos, más desesperados, hasta que finalmente sus corazones colapsan. Se detienen, pues estuvieron inyectando litros de sedante. De sedante. Ya reventaron, ¿no? Así que los 3 sujetos de pruebas perecen con los ojos abiertos y sonriendo. Uno de los científicos, antes de que se lleven a los cuerpos, se inclina sobre el último sujeto en morir y le hace una pregunta. ¿Qué eres? Los ojos del cadáver todavía abiertos parecen mirarlo fijamente. Y aunque el hombre está clínicamente muerto y habían tomado pulso y todo. Su ritmo cardíaco, exacto, ¿no? Ya estaba. El científico jura que escuchó una última palabra susurrada. Libre. Ni me suena a tantos juegos, esa madre. Al juego de Fear también me suena mucho. A un montón. Se ve que esto ha inspirado tanto survival horror, sí, como no tienes idea, y tantas películas de terror que han sido pues bastante importantes, pues ¿no? Yo creo que breve, un creepy, pasta al parecer breve, una historia breve, pero sí muy loca, ¿no? Muy escalofriante el hecho de que primero que arranque como un experimento ruso, totalmente sin ninguna moral, usan a las personas para esta privación del sueño. Y derivado de la privación del sueño, pues caen en una locura total, ¿no? Los sujetos de prueba Así es. se empiezan a despedazar dentro, empiezan a desear este gas como algo ya necesario para ellos, para no dormir, y el terror a dormir. Exacto. ¿No? Como condición, ellos ya cuando lo sacan de ahí, pues tienen este terror de quedarse dormidos y bueno, experimentan cambios físicos, fuerza sobrehumana, resistencia a los estos calmantes. Y pues, se oye muy creepy, ¿no? La risa escalofriante, imagínense, insólitos. O sea, es un creepypasta que ya tiene sus años, pero sigue teniendo la nota, ¿no? Una nota bastante oscura, terrorífica. Sí. ¿Y qué más? Pienso yo agregaría, Marlon, que es algo que, digo, podría sonar descabellado decirlo aquí, pero es un podcast y bueno, es de entrada, cuando hacemos estos temas y tratamos de traérselos a ustedes, también queremos que los vean con una mente abierta, ¿sabes? Claro. O sea, puede ser algo que pase y esté oculto. Quién sabe si no está en algún documento clasificado esto realmente y si se experimentó. Yo creo siempre que queda la duda, siempre ¿no? está esa duda de que sí, claro, las autoridades de estos gobiernos poderosos habrán hecho experimentos con personas y que nos hace pensar que no harían este tipo de experimentos así tan desagradables, y más que son prisioneros políticos, o sea, son gente que para ellos pues están presos. Sacarle un beneficio a esas personas inventando algo. Así es. Entonces es muy, muy duro ese creepypasta, esa historia, pero sí me dejó así como con la sensación pues de mal cuerpo, ¿sabes? Descompuesto. Sí. Y fíjate que lo más impactante es esa parte en la que los sujetos se empiezan a arrancar. Sí, eso es impactante. Pues su carne, ¿no? Sus partes, sus órganos, porque ni siquiera era por hambre, porque tenían comida ahí.
simplemente fue por un arranque, yo creo, de ya que su cerebro colapsó, Sí, ¿no? y Locura. autoinfligido. Ajá. No era No porque se se sabe, pelearan. no sabemos, tal vez arrancaban. Y sí tiene sentido la parte, y me hace a mí mucho sentido, donde dice que la carne duele cuando no duermes. Ujú. Y sí, efectivamente, si tú no Los duermes un calambres. día, 2 días, sientes los ojos, así esa pesadez, digamos, ese como entumecimiento. Sí, y Y en aparte el cerebro también. Claro, y cuando ya son demasiados días sin dormir, empiezas a tener calambres. Sí, Tu cuerpo requiere descanso y el agotamiento de varios días sin conciliar el sueño empieza a producir dolor muscular. Porque sí. tus músculos empiezan a contraer, requieren descansar. Entonces imagínate tener eso todo el tiempo, este dolor muscular, Sí. estos calambres, ha de ser terrible. Sí, por eso me hace mucha lógica cuando ellos dicen eso. Yo creo que fue uno de los motivos por los que se arrancan la carne, ¿no? Pues sí. E imagínense, ahí tienen una historia más para Halloween. Si se van a disfrazar, Sí. se pueden disfrazar de un preso con privación del sueño. Exacto. Una vez que hemos narrado la historia esencialmente, Sí. les pido por favor que respiren profundo porque sé que estuvo trepidante y sé que estuvo bastante impactante. Respirar. Pero ahora viene la parte importante. A ver. Acaban de escuchar una de las historias de terror más efectivas jamás escritas. Correcto. Y quiero que entiendan algo. Su poder no viene de ser verdadera, que al final de cuentas queda siempre en el limbo de la especulación. Realmente, su poder viene de ser muy verosímil. Déjenme mostrarles cómo esta historia nos manipula psicológicamente. A ver. La historia se sitúa en la Unión Soviética de finales de los años 40. Sí, correcto. ¿Por qué esto es tan genial? Porque sabemos que la Unión Soviética sí hizo experimentos humanos terribles. Sí. Los gulags existieron, eran esas prisiones generalmente en Siberia, en lugares remotos. Sí, súper frío, ¿no? Sí, donde llevaban a los prisioneros políticos, a los enemigos del Estado, para que prácticamente se murieran congelados. Literal. Hasta en Stranger Things hay un capítulo donde van a Siberia y ahí gulag. tienen un demogorgón adentro. Así que la experimentación sin consentimiento existió. Sí. Está probado. Los prisioneros políticos fueron usados como cobayas humanas, como conejillos de indias. Eso también está probado. Y no solo la URSS, la Nación Roja, sino que también los estadounidenses está comprobado que experimentaron también con prisioneros. Exacto. Y aquí está lo inquietante. La privación del sueño fue una técnica real usada por los soviéticos. No hay registros de gas estimulante ni experimentos de 30 días, pero sí hay documentación de interrogatorios donde mantenían a prisioneros despiertos durante días enteros, semanas, para quebrarlos, para romperles la mente. La historia toma esa verdad histórica y la lleva al extremo lógico. Si hicieron esto, ¿qué más pudieron haber hecho en secreto? Esa es la premisa. Sí, tanto así de que tú sabrás jurídicamente, Marlon, tú que eres un experto en esto, hay hasta en los países este tipo de tratados, ¿no? Para delitos de lesa humanidad. Exacto. De cosas así que sean penas, pues, que los gobiernos, pues, a algún prisionero o algo así, le hagan pasar, ¿no? Una pena que sea inhumana, digamos. Que aquí en el contexto mexicano, jurídicamente se le conoce como actos inhumanos y degradantes. Sí. Están prohibidos en la Constitución Política Mexicana, artículo 22. Échenle un ojito, ahí viene la lista. Pero básicamente todo acto que atente contra la humanidad, contra la integridad, contra la dignidad de una persona es un acto prohibido, un acto que debe ser evitado y castigado severamente. Ilegal, ¿no? Digamos. Muy ilegal. Pero eso es reciente porque hace años y sobre todo en el contexto de la Guerra Fría y de la posguerra, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hubo mucho de esto. Hubo mucho de esto. Entonces, pues lamentablemente pasó. Y ahora escuchen los detalles que incluyen la historia, que es justamente lo que le da ese sabor tan realista, ¿no? Sí, es muy realista la historia. Se habla de que la habitación estaba protegida por un vidrio de 5 pulgadas de grosor. A través del cual veían los científicos. Se habla de 5 sujetos de pruebas. Sí. Se habla de comida para más de un mes. Correcto, sí. Se habla de un día específico de cada cambio de comportamiento. O sea, se va haciendo un relato como una bitácora médica. Día 1, día 2, tal. Sí, cómo se va alterando su personalidad de ellos, ¿no? Estos detalles no son necesarios para la narrativa, pero son cruciales para que tenga credibilidad. Sí. Cuando una historia inventada incluye especificaciones técnicas innecesarias, nuestro cerebro la procesa como real. Es la misma técnica que usa la ciencia ficción dura.
bombardearte con datos específicos hasta que tu cerebro deja de cuestionar la premisa y se lo cree. Sí, y sobre todo datos, como dices, pero realistas, o sea, Exacto. que sean datos verídicos, que realmente puedan pasar. Exactamente. Por ejemplo, muy típico en la ciencia ficción que te dicen, liberé el gas de xenón radión 14 en la bomba de núcleo contraído, ambientada en un núcleo de potencia maximizado con materia exótica, y te empiezan a dar un choro, ¿no? Así que se escucha muy científico. Sí, como en las de Marvel, o como Ajá. por ejemplo el Dr. M. Brown, Ajá. que decía así un chorro de cosas. Necesitas Sí. hacer una cosa de no sé qué Sí, para que la tal. hipotenusa del ciclo básico de la concepción Ah, universal. Y te lo crees porque dices, Ajá. bueno, son matemáticas, o sea, ¿cómo no me lo voy a creer? Exacto, se escucha demasiado científico, ¿no? Sí, y pues ya te lo crees, ¿no? Y en este punto, justamente. O en lo esto peor es dices, como Martin McFly, de que Ajá. habla de una de esas cosas que pueden Destruir universos. Precisamente, todo esto le da el aura, ¿no? De ser real, Real. de que te lo crees y dices, pues es pura matemática, pura ciencia. Yo soy un neófito, pues me lo creo. Claro. Nadie sí. domina las ciencias a ese nivel. Si alguien te habla con estas palabras tan técnicas y rimbombantes, tan científicas, tú al no ser un especialista en la materia, te lo vas a acabar No, creyendo. y está el ejemplo, digo, perdón que vuelva a esa película que es icónica, la de Volver al Futuro, que hasta ya mucho tiempo después, en la película de Marvel, cuando te explican el viaje del tiempo, dicen que no, pues que lo de Volver al Futuro no es tan así como se ve ahí en en la película de Volver al Futuro, sino que puede haber muchas realidades. Claro. Y en la de Volver al Futuro manejaban una premisa, digamos, simple, ¿no? De Sí. pasado, futuro y presente, ¿no? Exactamente. Entonces, todos estos elementos son, en esencia, los que le dan esa credibilidad. Esta Sí, son narrativa como técnica datos científica. técnicos, ¿no? Así de que por ahí piensas y dices, bueno, pues está una bitácora, o sea, Ajá. es creíble porque sí hubo cambios de actitudes Exacto. de los participantes, de las personas que estuvieron involucradas en el experimento, y como que todos esos datos sostienen Sí, lógicos, o sustentan la propia historia, ¿no? Correcto. Le dan credibilidad. Justamente eso. Pero ahora vayamos con el otro elemento, el horror corporal gradual. Eso está feo también. La historia no empieza con el horror. No. Empieza muy normal, casi aburrida. Sí, como si fuera un premio para los tipos, ¿no? O sea, dices, bueno, 30 días y ganan su libertad, ¿no? Y pues pareciera que es un preso condenado, no sé, tal vez a estar toda su vida en prisión. Sí. Pues dice, pues sí, me rifo, ¿no? Me aviento los 30 días, pues ya salgo de aquí, ¿no? Sí, y precisamente el punto es que trata sobre 5 tipos, 5 sujetos de pruebas encerrados en una habitación, en un laboratorio secreto, que están conversando, están llevando su día a día encerrados en un cuarto, leen, cuentan chistes, cuentan sus historias de vida. Pero esto lentamente se va deslizando hacia una pesadilla. Y lo primero es el comportamiento extraño. Luego siguen los gritos inexplicables. Después el silencio perturbador. Y finalmente el clímax, la mutilación y la violencia sobrehumana. Sí. Y las risas también estas macabras. Sí, claro. Y todo esto, ¿no? De que la resistencia sobrehumana también que al parecer tenían. Así es. Entonces sí, como dices, va gradual subiendo. Gradual. Como dicen los músicos, increciendo, ¿sí? ¿no? Y este escalamiento gradual es la clave. Si la historia hubiera empezado con cuerpos mutilados, nuestro cerebro la habría rechazado de inmediato como una fantasía. Sí. Pero como nos guía paso a paso hacia lo imposible, la aceptamos. Fíjate que es brillante la manera de que está. Digo, si te pones a pensarlo y si lo piensan insólitos desde su casa, la manera en que está hecha la historia es brillante porque pareciera que sigue hasta las mejores fórmulas de terror de las películas de Hollywood, El ¿no? que la escribió es un genio narrativo. Sí, la verdad que sí, porque si ustedes se fijan en las películas de terror, es gradual, o sea, te van metiendo poco a poco, Claro. No te meten en el jumpscare así de volada, exactamente, de asustarte, ¿no? ¿Sabes? Te van así gradualmente hasta que ya vienen las escenas más pesadas, ¿no? Así es. Brillantemente pareciera hasta la película del exorcista, ¿no? Cómo va gradual, primero la niña y todo, hasta el final de que ya es un... Totalmente. Ya es un así súper asustado, estás todo el tiempo, ¿no? Exacto. Y luego viene el elemento también que cobra mucha importancia en este punto, que es el giro filosófico. También, claro. Lo que realmente eleva esa historia de simple gore a algo memorable es el final. Somos ustedes. Somos la locura que se esconde en todos ustedes. De repente la historia deja de ser sobre un experimento soviético y se convierte en algo universal. La idea de que dentro de todos nosotros hay algo oscuro, algo primitivo, algo primordial, algo que la civilización mantiene dormido y que el sueño, literalmente,
Es lo que mantiene a esa cosa encadenada, encerrada. Sí, que lo podrías tal vez tú ver, dependiendo, yo al menos yo lo interpreto como un tema de qué es la locura. Ujú. O sea, eso que tenemos ahí guardado dentro es caer en la locura, En ¿sabes? el caos, la locura, la ajá, precisamente en el caos, Ujú. en ya no tener control sobre nosotros mismos. Y Totalmente. precisamente el sueño, digamos, es como La barrera. la barrera, ¿no? O, digamos, el que trata de contener Exacto. ese impulso, esa forma, ¿no? De llegar a ser simplemente caos y destrucción y gritos y todo esto. O sea, Así el es. sueño, el descansar bien, Te mantiene te cuerdo. mantiene cuerdo, ¿no? Y tiene mucha lógica. Bastante lógica. Como también los temas de que a veces se habla de cuando tú te quedas solo, ¿no? Y no Ujú. tienes con quién compartir, hablar, pues poco a poco también te vas tú solito volviendo loco, aunque sí descanses y todo, pero te vas porque estás solo. Claro, así es. No dormir, pues llega un punto donde tu cerebro yo creo que se destruye a sí mismo, se descompone Claro. totalmente y empiezas a hacer... Sí, es terrible no dormir, ya está probado médicamente, que es muy dañino para el cuerpo y muy Sí. dañino para el cerebro, evidentemente también para la mente. Así que esto es una metáfora poderosa, Muy poderosa. porque todos hemos experimentado qué pasa cuando no dormimos. Nos volvemos irritables, paranoicos, nuestro juicio se nubla. En casos extremos, podemos tener alucinaciones. Así que la historia pregunta, ¿qué pasa si llevamos eso al límite absoluto? ¿Qué se desata? Y ahí está uno de los puntos brillantes de esa historia. Ese dilema filosófico del que estamos hablando, ¿no? Sí. Y ahora, aquí viene lo realmente perturbador. Aunque el experimento ruso del sueño nunca sucedió, al menos eso dice la versión oficial, Que no pasó, que es una ficción. Exacto, lo que todo mundo dice y lo que las fuentes fiables y oficiales han declarado. Sí. Sí han ocurrido, como ya había comentado, experimentos de privación de sueño. Sí. Y algunos fueron casi igual de espantosos que esta historia. Déjenme llevarlos a la realidad. Vale, a ver. Aquí viene el primer experimento. Randy Garner, 11 días sin dormir. En 1963, en San Diego, California, Randy Garner, un estudiante de preparatoria de 17 años, decide hacer un proyecto de feria de ciencias. Su objetivo, romper el récord mundial de privación de sueño voluntaria. Permanece despierto durante 264 horas, que son 11 días completos. ¿Qué le pasó? Día 1 al 2, básico, ¿no? Cansancio manejable, somnoliento, como después de desvelarte mucho, ¿no? Estudiando o haciendo algo más. Día 3 al 4, memoria destruida. No podía completar oraciones, empezaba a tener alucinaciones visuales, confundía objetos entre sí. Día 5 al 7, habla muy arrastrado, paranoia, alucinaciones intensas, veía cosas que no existían. Día 8 al 11, colapso cognitivo total. No podía hacer matemática básica. Le pidieron restar de 7 a 100, no pudo. Se detuvo en 65. Cuando le preguntaron por qué paró, respondió, olvidé qué estaba haciendo. O sea, ya no podía concentrarse, no hacía focus. Ya estaba mal. Pero aquí está lo interesante. Físicamente parece estar bien. Incluso jugó pinball con alguno de los investigadores y ganó. Su cuerpo estaba funcionando. Pero su mente ya estaba desintegrándose. Ya su estado mental realmente se notaba degradado. Claro. Como su capacidad para pensar, ¿no? Sí, Y para cosas concentrarse, así. para... Digamos, tal vez el aspecto físico, mecánico de su cuerpo funcionaba bien. Ajá. Aún. Exactamente. Después del experimento, durmió 14 horas seguidas y se despertó naturalmente, aparentemente recuperado, ¿no? Pero décadas después, en 2017, Randy Garner reveló algo escalofriante. Desarrolló insomnio crónico severo. Durante años no pudo dormir más de 15 minutos por noche. Él mismo cree que ese experimento de su juventud le causó un daño permanente. Imagínate el terror de poder dormir solamente 15 minutos y ya no poder conciliar el sueño. Qué gacho. Ha de ser horrible. Muy horrible, ¿no? No dormir, yo que a veces he sufrido alguna que otra crisis de sueño, es muy feo, ¿no? Es muy feo. Hacerlo. Y realmente a las personas que les pasa esto les da una especie de ataque de histeria, de pánico. Sí, es ansiedad también. Ansiedad. Te puede dar apneas del sueño. Sí. Así que hablaríamos de un castigo kármico por haber tenido el atrevimiento de retar al sueño. Desafiarlo. Desafiar a Morfeo. Exacto. Experimento 2. Peter Tripp, la pesadilla pública.
En 1959, Nueva York, Peter Tripp, un famoso DJ de radio, decide permanecer despierto durante 201 horas, 8 días. Todo esto en una cabina de vidrio en Times Square para recaudar fondos de caridad, ayudar a alguna causa social, ¿no? Benéfica. Exacto. Todo queda documentado y televisado, observado por médicos. ¿Qué le pasó? Primeros 3 días, irritabilidad extrema, negatividad creciente. Día 4 al 5, alucinaciones, veía telarañas donde no había, insistía en que un traje en un armario era una persona. Día 6 al 8, psicosis completa, paranoia, delirios, creía que los médicos estaban tratando de envenenarlo. Temperatura corporal descontrolada. No manches. Lo más inquietante, sus alucinaciones seguían intervalos de 90 minutos. Los investigadores notaron que su cerebro estaba intentando entrar en sueño REM mientras estaba despierto. Todo esto. Literalmente estaba soñando con los ojos abiertos. Sí. Qué locura. Peter Tripp completó el experimento, durmió 13 horas seguidas, pero según algunos reportes nunca volvió a ser el mismo. Tuvo cambios de personalidad permanentes, depresión, y su carrera se desmoronó poco tiempo después. Chale. Así que aguas con el sueño, insólitos. Aguántenla, mejor váyanse a dormir. Duérmanse a tiempo y duerman sus horas. No se arriesguen. Pero es por sí creo que hay gente, digo, no sé qué tú tanto sepas de esto, pero creo que hay gente que tolera más, ¿sabes? O sea, el no dormir. Sí, hay que tiene, o duermen menos. Hay gente que tolerancia. con 5 horas que duerma, perfecto, o sea, funcionan bien. Digo, no sé si sea lo más Sí, sano, pero yo yo he creo escuchado que- gente que dice, no, Ujú. yo me duermo 5 horas y todo bien, rindo bien, y pues siempre así, Sí. 5 horas. Yo en lo personal, yo me puedo dormir 8, cuando duermo bien 8, 9 horas, 10 horas. Y Yo creo que cada quien tiene su límite biológico, ¿no? Cada cual sabrá cuál es su límite, de donde ya su cuerpo porque requiere. también hay mucha diferencia entre dormir y descansar bien, ¿sabes? Así es. O sea, hay gente que no llega al sueño realmente profundo, donde Ujú. se supone que es donde tú te recuperas y descansas bien tu cuerpo, tu mente. Y hay gente que nada más tiene un sueño muy superficial. Entonces es también como complicado saber en qué punto estás, ¿no? Así es. Así que verdaderamente yo creo que el tema sería que cada persona conocerá su límite y Sí. no hay que excederlo. Si tú sabes que tu cuerpo requiere 5 horas de sueño para mantenerse bien al otro día, pues no lo sobrepases. Si tú sabes que tú sí requieres de 8 horas para poder estar bien al otro día, pues no sobrepases ese límite. O sea, conocer tus límites, esencialmente, y no excederte para la salud del sueño y para que estés Sí, bien, operativo, mentalmente ¿no? operativo. Bien. Sí, pero qué escalofriante, la verdad. No se tomen a la ligera, ¿no? También estamos viendo aquí gente ¿No? que quiso tomarse a la ligera el no dormir. Y hubo secuelas graves. Y abstenerse del sueño y verán, Sí, exacto. acabaron mal, acabaron uno más. Creo este muchacho, imagínate que muchos años durmiendo 15 minutos es una locura. Es horrible. Pero ahora déjenme contarles algo que ni siquiera la ficción más oscura podría inventar. Existe una enfermedad genética llamada insomnio familiar fatal. Es extremadamente lo que suena. Pierdes progresivamente la capacidad de dormir hasta que te mueres. Así funciona. Etapa 1, que son 4 meses. Insomnio que empeora gradualmente. Ansiedad, ataques de pánico y fobias. Etapa 2, que son 5 meses. Alucinaciones, paranoia severa. No puedes dormir en absoluto. Etapa 3, que son 3 meses. Pérdida total del sueño. Deterioro mental acelerado. Y etapa 4, que son 6 meses. Demencia. Pérdida del habla, coma y finalmente la muerte. Tiempo promedio de supervivencia desde los primeros síntomas, 18 meses. No hay cura. No hay tratamiento. Los sedantes no funcionan. Tu cerebro literalmente olvida cómo dormir. Y sin sueño, tu sistema nervioso colapsa. Es una enfermedad muy rara, extremadamente rara. Muy. 1 o 2 personas por 1,000,000. Es el ratio. Pero las familias que la portan, porque no olvidemos que es una enfermedad de índole genético, hay familias que lo han padecido, saben que es una sentencia de muerte genética. Alguien en esa familia que padezca esto está condenado. No hay nada que hacer. Es terrible.
¿Y cómo mientras pueden contrarrestar? ¿No hay forma? Yo supongo que hay tratamientos, pero el ratio es ese, 18 meses. Yo supongo que hay paliativos, cosas como para poder sobrellevar de una mejor manera, ¿no? Los Pero terribles síntomas. literal no duermen. No duermen y al final te mueres. O sea, Después de 18 meses, ya valiste. no es que como que tengan sueños así de No, que no se duerman duermen. un minutito. No duermen, por eso se degrada el cuerpo y te Wow, falleces. aguantan mucho, ¿eh? Aún así, 18 meses. Pues sí, o sea, es que es gradual. No es que desde el principio empiezan sin dormir. Estamos hablando, como ya lo narré, de algo progresivo. Primero son jaquecas, luego delirios del sueño, luego ya insomnios recurrentes y así, hasta que ya llega el momento en que no duermes nada, que es la etapa terminal, por decirlo de una manera. Wow. ¿Y esa etapa terminal cuánto tiempo es? Te había dicho que la etapa terminal eran 6 meses, la etapa 4. La final, ya que ahí ya es donde no duermen nada. Sí, o sea, Wow. hay que entenderlo en un contexto médico. Son gente que está en un hospital y le están tratando. Yo creo que alguien que no vaya al hospital, hasta menos. Sí, muere. Pero yo te estoy explicando el contexto clínico. Sí, totalmente comprendo esa parte, pero es impresionante, ¿no? Cómo llegan a la etapa 4, donde ya son 6 meses nada más y exacto. Ya literal no duermen nada. Nada. Y bueno, ahora también es importante hacer una relatoría de otros experimentos que han sido muy relacionados con el tema que guardan relación, ¿no? de esta historia y que verdaderamente implicarían ese momento en el que la realidad supera la ficción. Sí, digamos con el apartado de la experimentación humana, ¿no? Por parte del gobierno. Y uno de ellos es el proyecto MK Ultra. El multinombrado de la CIA. MK Ultra. Sí. El famosísimo MK Ultra. Exacto. El proyecto que estuvo vigente de 1953 a 1973 fue un programa clasificado de control mental, ese era el objetivo. Se experimentaba con sustancias, con electroshock, con hipnosis y privación del sueño. Y con el famoso LSD. Exacto. La CIA quería crear un suero de la verdad. Querían romper las mentes para poder sacar información contra la voluntad de las personas que estaban intentando resistirse, ¿no? Claro. Para esto, como ya comentaba, usaron estimulantes en dosis masivas, privación sensorial extrema, tortura psicológica, electroshocks en grados muy letales, muy altos. Y había varios personajes que fueron los líderes de este proyecto, entre ellos el doctor Donald Ewen Cameron, en Montreal, Canadá, que combinó comas inducidos, privación sensorial total, electroshocks a potencias de 40 veces mayores a la normal, no manches, grabaciones repetidas de mensajes durante semanas, y su objetivo era precisamente borrar la mente y reprogramarla desde cero. Sí. Obviamente esto destruyó vidas, dejó a personas con daño cerebral permanente. Y aquí está lo peor. En 1973, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó destruir todos los archivos del MK Ultra. Solo sabemos de este proyecto porque unos 20,000 documentos sobrevivieron accidentalmente. El alcance total del programa nunca lo conoceremos. Tenemos un video en el canal. Sí, ahí está el episodio. Donde lo desmenuzamos a completo. Si quieren enterarse de los pormenores, de los recovecos, de las minucias de este increíble proyecto secreto que está demostrada su existencia, vayan a verlo. Dejaremos por aquí el link. Obviamente primero terminen de ver este episodio para que lo conecten, porque de hecho hay paralelismos. Guardan mucha relación y es conveniente, insólitos, que si les interesa este tema que estamos trayendo el día de hoy con ustedes, bueno, en el momento que nos vean, es bueno ver también el video, el episodio de MK Ultra, porque como lo dice Marlon, pues habla de la experimentación también de otros proyectos que también han tenido relación con la privación del sueño y cómo han quebrado, ¿no? A las personas, privándolas del sueño, experimentando con ellas. Y pues esta creepypasta, esta historia que estamos trayendo a ustedes, también habla de lo mismo. Así es. Por eso comentaba que la realidad supera la ficción y además muchas cosas en la ficción están inspiradas en eventos reales. Sí, o sea, ¿qué dirías tú o ustedes insólitos? ¿Qué les haría pensar que no, lo que estamos narrando ahorita no pasó? O sea, cuando ya hay tanta evidencia de MK Ultra, como le dijo Marlon, hay muchísimos documentos que sobrevivieron, porque pues si van a ver el video van a saber que se intentó encubrir mucho esto. Sí. Y sin embargo hay documentos que sí sobreviven y que está registrado que sí hubo experimentación, que sí hubo trabajo del gobierno, encubrimiento y todo este rollo, ¿no?
Entonces, ¿qué nos hace pensar que en Rusia no haya pasado lo mismo? Bueno, en la URSS, ¿no? Totalmente. No haya pasado lo mismo. Además de que fue todo en el contexto de la Guerra Fría, sí. donde Estados Unidos competía tecnológicamente con la Unión Soviética, estaban creando armas nuevas, programas nuevos de espionaje. Sí, era la competencia. Sí, Incluso sustancias. recordarás cómo estaban compitiendo por mandar el primer hombre a la luna, ¿no? Y eso era lo conocido, Era lo popular, lo más conocido. lo mainstream. Ahora ve tú a saber qué cosas más, claro, más clandestinas, más siniestras, más ocultas no hacían, como pasó con el MK Ultra, que nadie lo dijo. Eso se difundió, se filtró por accidente. Si no hubiera pasado ese accidente, podría ser que el día de hoy no supiéramos de él. Sí. Así que sí, era, es importante saber digamos, la operación es de la CIA, pues, ¿no? Todo este rollo no estaba ni muy bien explicado. ¿Para qué? O sea, no, el departamento tal cual no tienen ellos que rendir. Claro, no tienen que rendir cuentas a nadie. Ellos se solitos, o sea, no dependen pues de hacer una especie de declaración de lo que hacen. No, todo lo mantienen en un secreto total. Totalmente. Y gracias a ese, como dices tú, a ese momento donde pues hubo un error, se logran filtrar. Sí. Y aquí hay que también destacar un punto que me parece crucial. A ver, ¿cuál? Estados Unidos es un país que, pues, con sus problemas y sus errores, tiene sistemas de contrapesos. O sea, sí hay formas de poder proteger a las personas y de poder pedir cuentas a ciertos organismos, incluso la CIA. Sí. Pero ahora imagínate un país tan cerrado, tan riguroso, básicamente controlado por un solo individuo que tiene el poder absoluto, donde es muy complicado que un ciudadano normal, una persona común y corriente pueda hacer frente a esto, donde es muy complicado tener transparencia, informes gubernamentales sobre los proyectos, donde el Estado jamás va a permitir que alguien investigue, donde el periodismo está básicamente erradicado. Tienen la carta blanca para hacer eso y más. Sí. Y ese país era la Unión Soviética, un país donde no había libertades, donde no había derechos, donde prácticamente la gente vivía sometida y con miedo al propio Estado. Era muy riguroso. Tantito hablabas, alzabas la voz y te ibas al Gulag. En contra de la Unión Soviética, ¿no? Del régimen rojo. Sí, tal cual como lo dices. O sea, Estados Unidos tenía un poquito más de libertades, de derechos. Las personas tenían más derechos y podían ejercerlos de mejor forma. Así es. Que en el gran gigante rojo, ¿no? Nadie podía ir en contra del régimen, porque ir en contra del régimen significaba ser enemigo del Estado, ser enemigo del régimen y por tanto irte preso. Acababas en Siberia. O muerto o te silenciaban de plano, ¿no? Entonces, pues obviamente que estos experimentaron seguramente más duro y quién sabe, porque hasta el día de hoy, digo, ya hay un video también y no estamos haciendo propaganda, pero ya hay un video también donde hablamos de Vladimir Putin. Y creo que él tiene todavía ese contexto muy KGB, muy digamos, soviético, muy así ultra patria. Sí. Y seguramente muchas cosas de él ha ocultado. Posiblemente yo pienso, pues, yéndonos un poquito más para allá. Claro. Pero sí, volvamos al tema y que creo que todo esto le da obviamente el peso y como ese contexto de que pudo haber pasado también esto, ¿no? En claro Rusia, que sí. La experimentación con el sueño. Completamente. Pero ahora pasemos a un punto también que me parece relevante destacar. El experimento ruso del sueño se viralizó en el 2010, hace apenas 15 años. Bueno, ya 16, más o menos. Pero se sintió inmediatamente como una leyenda antigua. ¿Por qué? Porque toca miedos universales y eternos. Sí. El primer miedo es la ciencia sin límites. Todos tememos que la ciencia vaya demasiado lejos, que en nombre del progreso crucemos líneas que nunca debimos cruzar. Frankenstein en 1818 ya exploraba esto. Oppenheimer con la bomba atómica y ahora con la edición genética. Son temas que justamente se enfocan en este punto. La ciencia sin límites. Sí. Frankenstein es una novela ficticia, es ficción, pero exploraba ya cuando alguien intenta jugar a ser Dios. Ser Dios, crear vida. Oppenheimer, por el contrario, y muy tristemente, es un evento real. Oppenheimer fue un gran científico, un hombre muy brillante, pero que cometió a ojos de muchos un pecado gigante, que es haber creado un arma de destrucción masiva terrible,
que acabó con muchas vidas en su momento, y es la bomba atómica. Sí. Hay hasta una película buenísima, y tal vez algún día traigamos al canal, ¿no? Su vida, porque me parece bastante relevante. Interesante. Digo, está la peli también, pero sería bueno traerlo. Sería bueno. El punto es que cuando la ciencia, en nombre del progreso, se extralimita a sí misma y empieza a ejercer sin control sus atributos contra personas, Sí. a experimentar con alguien sin su consentimiento, Sí. a experimentar con las personas sin que se den cuenta, sin ética, sin valores morales, sin controles. Sí, digamos, siguiendo la máxima de Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. Exacto. Entonces, pues, no importa, experimento con 10 fulanitos que me encuentro vagabundos, pero voy a obtener este suero, esta arma, tal, no me importa. O sea, voy a hacer todo lo posible por obtener lo que quiero. Entonces, sí, esa es la cuestión, ¿no? El experimentar sin límites, el inventar o la ciencia, digamos, sin límites morales. Totalmente. O éticos. La historia pregunta, ¿qué pasa cuando tratamos a los humanos como experimentos? Y esa es la clave de todo esto. Al final de cuentas, esas personas que fueron víctimas de experimentos reales que pasaron, como los que ya hemos narrado, tuvieron secuelas. No tuvieron ningún tipo de resarcimiento de los daños. Acabaron, pues, sus vidas tristemente con estos afectaciones en sus cuerpos, con estos daños en sus mentes, sin que se pagara por ello. Sí, ¿no? Y eso es lo más triste. En nombre de un progreso que a lo mejor ni siquiera llegó, se experimentó con gente inocente, generándole daños permanentes. Esa es la cuestión que yo quiero destacar porque me parece relevante y muy actual. Sobre todo ahorita que la ciencia va evolucionando a pasos agigantados y quién sabe a dónde nos lleve todo esto. Sí. Y quién sabe qué hay detrás, ¿no? ¿Qué están haciendo para probar sus teorías, para probar sus sueros o lo que sea, ¿no? Es verdaderamente inquietante, me parece. Pero ahora vayamos al miedo 2. Ok, a ver. El cuerpo como campo de batalla. En la historia, los sujetos mutilan sus propios cuerpos, como ya lo habíamos narrado. Sí, lo mutilan. Se muerden, se cortan. Exponen órganos. Se arrancan la carne. Destruyen lo que los hace humanos físicamente, lo material. Es una metáfora de cómo el Estado puede convertir tu cuerpo en un instrumento. No te pertenece. Es un recurso, un dato más. Piensen en trabajadores explotados hasta el agotamiento. Sí. La cultura del hustle, donde dormir es una debilidad. Esto, para quienes no conocen a qué nos referimos con la cultura del hustle, se trata de cuando te dicen tienes que esforzarte más, tienes que trabajar más, tú no te cansas, tú eres invencible, trabaja, no duermas, dormir es de débiles. Levántate súper temprano. Exacto, no comas, comer es de débiles. O sea, te obligan a llevar tu cuerpo a límites muy peligrosos. Esa es la cultura del hustle. Todo en nombre de la productividad y de, según, hacerte rico. Muy de moda en redes sociales, muchos influencers, muy seguidos, abogan por esto, que tiene consecuencias a veces fatales. Y otro punto, la optimización humana sin fin. Y la pregunta a la que nos lleva todo esto es, ¿no estamos todos de alguna manera participando en nuestro propio experimento del sueño? Dejo la pregunta abierta. Díganos ustedes qué opinan al respecto. Pero ahora, vayamos al miedo 3. A ver. La pérdida de la identidad. La pregunta filosófica central, ¿qué nos hace humanos? ¿Es la razón? ¿Es la civilización? ¿O es el sueño? Y si eliminamos el sueño, ¿qué queda? La historia nos sugiere que debajo de nuestra humanidad hay algo primitivo, algo salvaje, algo monstruoso, y que el sueño es lo que lo mantiene dormido, encadenado. Sí. O como decíamos, esa barrera, ¿no? Sí, digamos, ese límite. Esa jaula. Como cuando tú estás nadando, y pongo el ejemplo un poquillo burdo tal vez, cuando están nadando, van a la playa, nadan y son las boyas estas que te evitan irte hacia lo profundo y hacia donde probablemente te ahogues y acabes muriendo, ¿no? Entonces es un ejemplo burdo, pero digamos que es este límite que, digamos, natural tenemos a través del sueño de dormir, de evitar caer en una pues crisis, no sé, de locura o un momento así, ¿no? Como el que precisamente se narra en la historia, ¿no? Donde estos tipos despedazan su cuerpo. Exacto. Y es una idea aterradora todo esto,
porque implica que nunca estamos completamente en control. Sí, Y de eso trata la creepypasta del experimento ruso del sueño. claro, sí. Ahora vayamos al cuarto miedo, A ver, el insomnio universal. miedazo. Aquí está el toque de genialidad de esta historia. Todo el mundo ha tenido insomnio. Sí, Has estado ahí a las 3 de la mañana mirando el techo, desesperado por dormir, pero incapaz de hacerlo. Las horas pasan, ves el reloj, tus ojos te arden, pero no te da sueño, no puedes dormir. Ves alrededor de ti las paredes y estás ahí solamente enfocado hacia un punto de la habitación sin que tu cuerpo te permita descansar. sí. Y tu mente da vueltas y se pregunta y se cuestiona y la ansiedad llega y vuelve y se va y estás así todo el tiempo. Es terrible. Sí, Muy terrible. Muy feo. Sientes cómo tu mente se acelera, cómo la ansiedad va creciendo poco a poco hasta que es insostenible y cómo finalmente pierdes el control, te desesperas, Sí, te desquicia total. puedes llegar a llorar, a lo mejor Y gritar, todo. gritas, a lo mejor vas y le hablas a algún ser querido para buscar una ayuda, Sí. que te ayude de alguna manera, ¿no? Que te diga algo, alguna solución. Hiperventilar a veces, no puedes respirar también. Te pasa Ujú. muchas veces de que no puedes respirar. Tragar saliva, se te cierra la garganta. Es feo, o sea, Terrible. esas ansiedades que dan por no dormir, a veces pueden ser graduales, ¿no? O sea, Ujú. de que, bueno, no dormir, más o menos lo toleras, pero cuando tienes así la presión de que debes de dormir, porque si no, no vas a rendir en el trabajo, Sí, se vuelve un poquito más feo, porque quieres a fuerzas dormirte y no puedes, y ahí es donde empiezas a estar mal, ¿no? exactamente. Componerte. Así que la historia toma esta experiencia universal del insomnio Sí, aborda un miedo, digamos, global. global y la amplifica a un nivel ya desquiciante, ¿no? De estas personas. ¿Qué pasaría si nunca pudieras volver a dormir? Es un horror al que todos podemos acceder Sí. inmediatamente. Y digo, volviendo a un tema un poquito de películas insólitas, creo que es un miedo que aborda magistralmente, ¿no? La premisa de la película de terror de Freddy Krueger, ¿no? De Freddy ¿Qué pasaría? El miedo universal a dormir. Exacto. También ahí te lo toca, digo, de otra manera. Sí, pero totalmente de acuerdo. Pero que Toca ese punto. mueres y te duermes, ¿sabes? Exactamente. Y toman estos medicamentos para no poder dormir, para poder estar, De hecho, despiertos. ¿recuerdas en Dead by Daylight había un personaje, Quentin, que sale Ujú. en la 1 o en la 2 de Freddy Krueger, que su vigilia, se llamaba su habilidad de que Ujú. se metía un chingo de pastillas para no dormir. Exactamente. Así que sí, es un miedo universal. Sí, universal, un miedo universal. O sea, ¿quién no ha pasado por una etapa así y quién no ha sentido realmente desesperación o incluso miedo cuando se repite? Claro. Y a veces llegas y dices, no manches, o sea, ojalá no me dé otra vez insomnio porque no se pasa bien. O sea, no es algo que pases bien. Es totalmente cierto. Pero déjenme proponerles algo más. A verlo. Esta historia se volvió viral, como he dicho, en 2010. Sí, ya tiene tiempo. Justo cuando la cultura del hostel estaba en su máximo esplendor. Cuando dormir 4 horas se convirtió en señal de éxito. Cuando Elon Musk presumía de no dormir casi nada y de que cuando dormía lo hacía en el piso de su fábrica. Y que dormía así 3, 4 horas. ¿No es irónico todo esto? La historia nos aterra con la idea de ser forzados a permanecer despiertos, Sí. mientras voluntariamente nos privamos de sueño todos los días. Sí, o a veces, ¿no? A veces por los exámenes, Ujú. por alguna presión en el trabajo, estamos cansados, agotados, y uno solito se bebe jarras de café, Sí, te bañas, te lavas la cara, incluso hasta te pellizcas sí, para no dormirte, ¿no? Y cuando ya tu cuerpo está exigiendo que descanses, y es lo normal. Pero pareciera, como bien lo dices, normalizado. que el mundo global, digamos, Te induce a eso. ya el tema La modernidad. empresarial, laboral, académico, Sí, te lleva a dice, eso. ¿sabes qué? Tú duermes menos. Porque si duermes menos, vas a ser más exitoso. Y si duermes mucho, eres un holgazán holgazán. y no vas a llegar a nada. Sí, Esa es la eso, premisa tal cual. con la que juegan. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Pero no solo se queda ahí la situación. También la tecnología nos lleva a dormir menos. Cada vez las pantallas azules De los teléfonos. de los celulares, de las tablets, nos mantienen despiertos más horas de las necesarias. Estamos hasta la madrugada viendo reels, Las redes sociales también juegan viendo nuestros perfiles.
y ahí desvelándonos a veces tontamente. Viendo TikToks. Viendo contenido chatarra. Oye, si te vas a desvelar, por lo menos ve la Sociedad del Insólito, porque nosotros sí contamos cosas de calidad. Y acuérdense que... Ahí dejo el tip. Acuérdense que queremos ir a las Apalachas occidentales. Exacto. Para grabar ahí un videito ahí con el Moodman. Pues sí, que vean a la Sociedad del Insólito, que si se van a desvelar, al menos hagan algo productivo, algo ¿no? de provecho, desvelándose con nosotros. Aprender un nuevo tema, ¿no? Con nosotros aquí en Pero esta sí, charla. es importante dormir. Y muy sí, importante. Y sí tienes razón, tienes mucha razón con lo que dices de el tema de los teléfonos, las pantallas, las tablets, las redes sociales, cómo juegan un factor de que pareciera que te indican mantente el mayor tiempo posible despierto viendo este contenido, ¿no? Porque aparte, como lo dices, pareciera que es como una sabrita o algo así que se hace una adicción, ¿sabes? Una adicción. Estar ahí scrolleando nada más. Con viendo el ojo abierto, todo oscuro, y a veces viendo estás reels. cansado, pero estás ahí voy a ver qué comparto, qué subo, tal. Totalmente. Y pues estás cansado, mejor duérmete. Sí, y este mantra tan nocivo, ¿no? De que yo voy a descansar hasta que me muera. Muchos lo usan y mantra. La tumba es para ya dormir, ¿no? Y justifican no dormir, desvelarse, sacrificar horas de sueño. Y pues sí, te tengo que informar muy lamentablemente que eso te va a llevar muy pronto a que descanses si sigues así. O sea, tienes que cuidar tu salud, tienes que dormir. Es relevante y es esencial para la salud. Y fíjate que digo, para los insólitos que tal vez sufran de insomnio, es muy buena alternativa, al menos en lo personal, se los digo. A mí me ha servido bastante. A veces también cuando estás así, que no puedes dormir, un libro. Claro, la lectura de un libro es muy, muy buena. Crucial. Te induce un poco el sueño, te cansa y llegas a un momento donde incluso te relaja y te puedes dormir a gusto. Así es. No siempre funciona, pero cuando funciona es un buen recurso. Hasta pareciera magia. Es un buen recurso. Sí. También es el punto del consumo de sustancias, modafinilo, estimulantes para mantenernos productivos, gente que toma pastillas prácticamente para no dormir. El Red Bull, Vive 100, gente café en cantidades industriales. Sí. Típico compañero de trabajo que bebe café como si fuera agua. Sí, litros. hay muchos. Así que estamos realizando este experimento con nosotros mismos sin darnos cuenta. Nos estamos sometiendo a este experimento ruso del sueño inconscientemente. Obviamente no hay una instalación soviética, no hay científicos a través de un cristal, no hay gas estimulante, pero el resultado al final de cuentas es el mismo. Una sociedad que ha decidido que el sueño es un obstáculo para la productividad, que la humanidad debe ser optimizada al máximo, que debemos rendir más, trabajar más, dormir menos, producir siempre. Y esto me parece muy nocivo. Muy nocivo. Y lo notas, Marlon, perdón que te interrumpa, lo notas mucho también con la gente que vive, no sé, en el campo, fuera de la ciudad, como sus horarios de sueño son totalmente diferentes. Ellos ya a las 9, por muy tardar 10 de la noche, ya están acostados, dormidos. También la gente que trata de llevar una vida saludable. Yo conozco tengo algunas amigas incluso que hacen mucho ejercicio, llevan una vida saludable, se dedican a eso. Y es impresionante cómo sí cuidan mucho el aspecto del sueño, de dormirse a una buena hora. Porque es toral. Es de una importancia que no nos imaginamos y que tristemente no consideramos, no tomamos en cuenta, la ninguneamos y no nos damos cuenta del daño que nos podemos estar haciendo. De tal manera que la historia del experimento ruso del sueño nos aterra porque en el fondo sabemos que ya estamos en esa cámara. Sí, estamos aunque ahí. De una manera metafórica. Claro. Solo que la puerta no está cerrada desde afuera, la cerramos nosotros mismos cuando decidimos someternos a esas ideologías nocivas, ¿no? Sí, de acuerdo total. Todo esto que nos lleva. ¿Qué podemos concluir de esta historia? ¿Qué es el experimento ruso del sueño? Se preguntarán después de todo lo que hemos narrado. No es historia, no es ciencia, es un mito moderno, una leyenda urbana de la era digital, una historia de advertencia disfrazada de informe médico. Y como todos los grandes mitos, no necesita ser verdadera para decirnos algo profundo sobre nosotros mismos. Nos dice que tememos a la ciencia sin ética, que tememos perder el control de nuestros propios cuerpos, que tememos lo que somos debajo de la civilización y que tememos el insomnio porque todos lo hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas y es horrible. Sí. Pero más que eso, nos advierte sobre un mundo donde la humanidad es sacrificada en el altar del progreso.
donde los cuerpos son recursos, herramientas, materia prima en la gran máquina machacadora de carne que es la civilización. Correcto, mano. La tecnología. Lo dices perfecto. Donde el descanso es una debilidad. Eres un débil si tienes sueño. Eres un débil si quieres dormir 8 horas. Eso nos dicen. Debes dormir 4, debes dormir 5 horas y nos van metiendo esta ideología tan enfermiza. Sí, de productividad, ¿no? Incluso te dicen, aprovecha tu tiempo. Sí. Duerme poco, no sé qué. Exacto. Y hay hasta dichos de eso, ¿no? Sí. Igual comparto la idea. Es totalmente, digamos, ya la manera en que vivimos hoy en día pareciera que nos indica que no descanses. Trabaja y sigue Esa cultura trabajando, ¿no? del hustle. Pero como dices, perdón, te interrumpí. No, continúa. No, nada más iba a decir tal cual como dices, o sea, nos machacan como si fuera una máquina de carne, ¿no? Sí, exacto. Esta forma de ver el mundo donde siempre debemos producir, siempre debemos optimizar, siempre debemos mejorar, siempre debemos redoblar esfuerzos y siempre debemos trabajar el doble. Creo que estamos yendo hacia el lugar equivocado, en el sendero equivocado. Valdría la pena reflexionar un poquito si esta mentalidad es saludable a largo plazo. Me parece que no. Me parece que deberíamos tomar en cuenta otros principios, otras formas de ver el trabajo y de priorizar la salud física y mental, priorizar nuestros cuerpos y nuestras mentes, porque al final de cuentas la historia nos hace una pregunta que es también, creo, muy interesante. ¿En qué nos convertimos cuando dejamos de ser humanos? Y la respuesta que nos da esta historia es aterradora. Sí. En algo que ruega por permanecer despierto. Porque en el sueño tendríamos que enfrentar lo que nos hemos hecho a nosotros mismos. Quizás el experimento ruso del sueño sucedió en algún lugar. ¿Quién sabe? De la Unión Soviética. Quizás no. Pero cada vez que te desvelas por productividad, cada vez que presumes de dormir poco, de decir yo duermo poco, yo duermo 2 horas y mírame, estoy aquí potente. Soy un toro. Soy un toro. Cada vez que sacrificas tu descanso por el éxito, más trabajo. Al final ese éxito puede que ni llegue porque te enfermaste. O gente que se desvela, digo, académicamente tienes que ser muy bueno. Yo no estoy recomendando lo contrario, ¿no? Si eres bueno, esfuérzate. Pero hay gente que se esfuerza por tener calificaciones perfectas, ¿no? De 10 y no duermen, se memorizan libros, páginas enteras. Y a la mera hora tener esos resultados tampoco te garantiza el éxito. Tampoco. Y eso es una realidad que completamente tú y yo la sabemos, que ya elaboramos. Sí. No es una realidad. Hay gente que yo conozco, compañeros incluso, que he visto en la escuela que han tenido calificaciones perfectas y no han sido de lo más exitosos. Entonces, pues pasa. No es una realidad. Mucho. Y seguramente se desvelaron muchísimo por eso. Muchísimo. Sacrificaron horas de sueño en pro de algo que a veces no te lleva a nada, te reditúa nada y no es garantía de que tengas un éxito al final de cuentas. De tal forma que estás bombeando el gas en tu propia cámara, metafóricamente hablando. Metafóricamente, claro. Y bueno, insólitos, ahí tienen esta historia. ¿Qué les pareció? Creo que es una historia muy buena porque combina cosas interesantísimas. Sí. Y es lo que a mí me gusta en este podcast, es lo que me gusta llevarles a ustedes. Es el sello de aquí de la sociedad. No solo contarles la historia cruda que 1001 canales ya lo han hecho. Aquí lo que te garantizamos es esto, ¿no? Mezclar el terror con la filosofía, con la existencia humana, con los temores humanos, con la introspección, con la naturaleza del ser humano. Sí, digamos, asentarlo en la realidad, ¿no? O sea, en el día a día, o sea, ver cómo estas historias que parecieran ficción, cómo sí pueden operar y cómo de hecho operan en el día a día. Y precisamente a través de la metáfora que Marlon les narra, creo que toma mucha relevancia en nuestro día a día. Si bien es cierto, no estamos literalmente metidos en una cámara, pero filosóficamente podría ser que nosotros estemos suministrando ese gas a nuestra propia cámara, ¿no? Que sería nuestro cuerpo, nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos mucha gente que hay adicta al trabajo. Claro. Que priorizan trabajar por el descanso. Sí, claro. ¿Qué nos dicen? O sea, incluso de hecho ya hay países que se han dado cuenta de este error
y priorizan ahora que descansen más sus trabajadores, ¿no? Sí, Que vayan a sobre trabajar. todo países nórdicos. Que trabajen 5, 4 horas, o sea, lo menos posible. O semanas laborales de solamente 4 días. De 4 con 3 de días. descanso. Sí, priorizar el descanso, porque el descanso es necesario para el cuerpo, para que el cuerpo sea operativo y funcione cognitivamente, sensorialmente, todo bien, Sí. pues tiene que estar totalmente descansado el cuerpo. Hay gente que prioriza el no descansar, Ujú. que te dicen, si tú duermes mucho, no vas a llegar a nada, vas a ser un Sí. fracasado. Y no es así, en la práctica no es así. No es o así. sea, se ve en el trabajo. Yo, por ejemplo, que nosotros tenemos trabajo oficina insólitos, Sí. pues vemos muchas personas que incluso no duermen, que están ahí, no descansan. Y muchas veces incluso a nosotros nos ha tocado estar en esa situación de priorizar. Sí. Priorizar el estar trabajando, el estar ahí y no descansar, no dormir bien. Entonces sí pareciera, ¿no? Claro. Que no cobraría relevancia, que podríamos decir es una historia ficticia, es algo que estuvo en una web ahí en Reddit, una historia, pero como la historia sí tiene relevancia. Te dice muchas verdades. Cómo este experimento existe y cómo se puede darle la visión. Digo, existió en la historia que narran, pero cómo si ese campo, digamos, de cosas, de puntos, cómo sí podrían operar en nuestro día a día y cómo nosotros mismos podríamos ser los doctores que estamos experimentando con nosotros mismos. Y también, ¿no?, los sujetos de pruebas. Sí, por eso digo, experimentando doctores y a la vez experimentando con nosotros mismos. Exacto. Porque nosotros decimos, bueno, pues no necesito dormir tanto, con que duerma 5 horas, con que duerma 4 horas, estoy bien. Y la realidad no, te sientes mareado, te sientes mal, al otro día no te sientes bien. Entonces, pues sí, estoy de acuerdo contigo, Marlon, y me quedo mucho con ese punto del aspecto filosófico, sumado al hecho de todo lo que ya habíamos dicho de que cómo sí podría haber sucedido este experimento ruso del sueño, porque hay evidencia en otros países, incluso Estados Unidos y en la propia Unión Soviética, de que sí se experimentó con personas. Y ¿por qué no se podría haber hecho este experimento? O sea, sí, al final, digamos, está en un limbo, ¿no? De que puede ser o no es ilógico. Pero no es ilógico. Hay muchos datos también, cómo se redactó, digamos, de una manera creíble, cómo esos patrones, esas ciertas... la bitácora. Esas bitácoras, esas relaciones que hacían de los eventos que iban pasando, cómo le aportan credibilidad a la historia. Así es. Y sobre todo, finalmente me quedo con esa idea y creo que también los insólitos se deberían de quedar con esa idea de cómo nosotros mismos podemos ser las personas pues que estamos afectándonos nuestra calidad de descanso, nuestro sueño, que es muy importante dormir. Así es necesario. Y yo pienso como consejo de vida o de lo que sea, como lo quieran tomar, prioricen su descanso sobre cualquier cosa. Claro. Y es lo más importante para que ustedes estén muy bien de salud, ¿no? Y además, no todo es productividad. Sí. También importa mucho la felicidad. Recuerden que no vivimos para trabajar. Trabajamos para vivir y la felicidad debe estar por encima de cualquier cosa. Comparto. No lo olviden. Y bueno, si alguna vez se encuentran despiertos a las 3 de la mañana, incapaces de cerrar los ojos, piensen en esto. No están solos en esa habitación oscura. Todos llevamos algo adentro que prefiere la vigilia a los sueños. La pregunta es, ¿qué tan fuerte la tienen encadenada? Esto fue La Sociedad de lo Insólito. Gracias por acompañarnos en este descenso a las pesadillas que creamos nosotros mismos. No olviden suscribirse al canal, no olviden dar like, dejen los comentarios y que compartan este episodio, ¿no? Claro, que se animen a compartir, amigos. Recuerden que La Sociedad de lo Insólito está aquí para ustedes, para traerles contenido de calidad, buenos videos como este, sobre todo metáforas muy buenas que pueden ser aplicadas en su día a día. Sí. Recuerden que somos un canal pequeño y estamos en busca de crecer y que el algoritmo cada vez nos recomiende con más personas y para eso necesitamos su ayuda. Que comenten, que se animen a comentar, que se animen a dejar su like y su suscripción. Amigos, recuerden también si tienen alguna sugerencia, recuerden que la caja de comentarios está abierta para eso, para que nos hagan llegar alguna sugerencia, algún episodio que quieran que se lleve al canal, que se traiga aquí y la Sociedad de lo Insólito lo analice a través de nuestro estilo particular de hacerlo, Así ¿verdad? Es. Y bueno, de mi parte, pues sería todo. Estoy pues muy contento también porque ya estamos cerca de los 1000 suscriptores, amigos. Claro. Les recuerdo. Apóyenos, por favor, para llegar a los 1000 lo más pronto posible. Ya estamos muy cerquitas. Queremos lograr este hito. Con su apoyo, estamos seguros que en unos días lo vamos a lograr. Así que échenle ahí los kilos, apóyennos, amigos, queridos insólitos, queridas insólitas. Con ustedes vamos a lograrlo. Sí. Así que si no hay nada más que agregar, pues
Nos vemos No, en el próximo Nos episodio. despedimos, insólitos. Ujú. Duerman bien, traten de descansar chido. Y que si ven este capítulo, no se les vaya al sueño. Duerman chido. Sí. Duerman. Es importante. Hasta luego, insólitos. Adiós, amigos. Cuídense.